Hola, buenas tardes, días, noches. Buenos días. Estamos aquí para inaugurar nuestro primer episodio de nuestro podcast que se llama Neurodiversidad. Hablando de neurodiversidad. Bueno, estamos acá para poder contar un poco, no tan científicamente, ¿cierto? Sino más como de experiencias, vivencias, de todo el tiempo que ya tenemos conviviendo con la neurodiversidad, para poder desplayar dudas, hablar. Sí, un poco del tema. Y también, primero, ver pues por qué hemos creado este podcast. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin principal? Yo creo que nos nació esta idea por todas las preguntas que nos hacen, por cómo hemos también convivido con este tema diariamente. ¿Y tú cuál crees que es nuestro fin del podcast? Más que todo, acompañar a los papás. Bueno, a todo esto somos Sandra y Cassandra. Yo soy mamá de 2 niños neurodiversos. Uno tiene, encima salieron en combo. Uno tiene TDAH más TEA nivel 1 y el otro tiene TDAH más problemas escolares. Y para llegar al un diagnóstico verdadero nos demoramos un montón de tiempo. Entonces todo ese camino para mí en particular fue bien tormentoso. Sandra estuvo a mi lado bastante. Y pucha, para poder estar ahí, ¿no? Apoyar con nuestras vivencias, con lo que sabemos. A toda la, bueno, no sé, la inclusión o poder informar a las personas sobre las condiciones, ¿no? Sí, definitivamente creo que es, bueno, al menos nosotros somos de Perú y en Perú es un tema bastante nuevo, claro. el hablar de la neurodiversidad. Antes se hablaba de muchos trastornos, déficits, que por sí son condiciones, que pase el avión. Son condiciones que necesitan un apoyo específico por parte de las familias, necesitan tratamiento, necesitan abordaje, pero abordarlo o verlo desde este paradigma que es la neurodiversidad, en la cual todos aceptamos, ¿no? Que nadie es igual a nadie y que más bien hay que ver las dificultades y trabajarlas para que la persona o el niño en este caso pueda adaptarse de la mejor forma al entorno. Es algo nuevo y algo que no está muy discutido, muy debatido, y lo que nos llega diariamente, ¿no? A mí como profesional es constantemente preguntas, ¿no? ¿Qué hago? Claro. Me dijeron esto, pero no estoy de acuerdo, me dijeron esto, pero no estoy segura si es cierto. O también me llegan muchos casos de muchos padres que me dicen, ¿no? Tal profesional me dijo esto, pero otro profesional me dijo esto. Entonces es como un tema muy amplio que todavía no tiene como una línea, ¿no? Y claro, recién se está formando en nuestro país. Entonces hemos decidido crear este podcast para ir informando, para ir apoyando a todas las familias que así lo necesiten. Claro, y muy aparte de todo esto de que, o sea, vemos a pequeños, también hay mucha neurodiversidad no atendida ya en el adulto. Exacto. ¿No? Que es algo todo nuevo, porque ahora, por ejemplo, ¿no? Que sabemos más del tema, ya ves personas adultas, ¿no? Que en su niño cuando han sido pequeños no han sido atendidos y le ves ciertos rasgos, ciertos trastornos, o a veces les encuentras el pensamiento no flexible y o sea, saber cómo abordarlo también te ayuda en el trabajo, te ayuda en la vida familiar, te ayuda en todo el tema, el aspecto para poder comprenderlo, ¿no? Porque antes se tildaba mucho de persona malcriada o niño malcriado, pero ahora sabes que hay mucho más en todo este tema, ¿no? En todo el espectro que existe. Persona antisocial o persona muy movida, hiperactiva, ¿no? Claro. Algunos padres que ahorita recordarán, tal vez sus hijos ya adultos, ¿no? Mi hijo era muy movido, se subía a los sillones, en el colegio siempre le llamaba la atención y tal vez en ese entonces no conocían un diagnóstico como tal. Y saber incluso ahora que su hijo ya mayor tiene esa condición les apoya a entenderlo mejor. Correcto, ¿no? Como por ejemplo habían o existen niños, y antes también, que no les gustaban ir a las reuniones familiares o a las fiestas y no entendías por qué, ¿no? Porque normalmente el pensamiento era, un niño le debería gustar jugar, le debería gustar ir a la fiesta, pero
en esa fiesta puede haber, no sé, mucha bulla, muchos olores, muchos estímulos, entonces el niño prefiere no ir. Y entonces, muchas dificultades emocionales también, entonces es como que decide no ir y tú dices, ay, ¿qué le pasa? Tiene depresión, ay, que no sé qué. Y al final no es eso, no es simplemente que no quiere o no desea ir a la fiesta por todos los temas que tiene que afrontar, ¿no? Porque tiene que salir, tiene que conocer personas que lo quieren abrazar, que no lo quieren abrazar, que lo quieren tocar, que le quieren hacer bromas, que le quieren hacer bromas de doble sentido. Entonces son muchos estímulos que si no estuvieran atendidos, es muy difícil ahora para ese adulto, ¿no? Exacto. Y eso nos lleva al tema específico, ¿no? ¿Qué es la neurodiversidad? Correcto. Que tiene que ver con nuestro podcast. Y básicamente encaja muy bien con lo que tú estás comentando, porque la neurodiversidad nos indica que todos los cerebros tienen diferente forma de desarrollar y diferente forma de pensar y también de recibir los estímulos. Entonces, al ser todos neurodiversos, nunca sabemos cómo la otra persona verdaderamente está recibiendo este estímulo. Un ejemplo muy simple para que las personas que nos están escuchando lo entiendan. De repente, para mí, este sonido, ¿no? De repente de que pasa el avión, es un sonido natural que yo lo puedo tolerar, pero para otra persona, su cerebro y el procesamiento sensorial lo capta de una forma mucho más fuerte y al punto de que le podría llegar a doler, a incomodar mucho, a hacer sentir muy estresado. Entonces, con esto más o menos para explicarlo es, ok, para mí el estándar es un cierto nivel de algo, X, ¿no? Aquí podemos ver diferente tipo de cosas, pero para mí el estándar es esto. Entonces yo pienso que tú tienes ese mismo estándar, ¿no? Y es como la humanidad lo ha venido manejando, ¿no? Pero, o sea, lo que nos habla la neurodiversidad es que no siempre tú vas a tener mi mismo estándar. A ver, ¿qué pasa el avión de nuevo? Y, vivo cerca de la fama. Y al tú, o sea, al darme cuenta de que tú no tienes ese mismo estándar necesariamente, yo te acepto y me doy cuenta de que también somos diferentes completamente, ¿no? Claro. Entonces no te obligo a estar dentro de ese estándar que para mí es lo regular, sino más bien yo te acepto con este tipo de neurodiversidad que va desde los sonidos, va desde la inteligencia, los tipos de inteligencia, va en diferentes cosas, ¿no? Los procesamientos, los tipos de memoria, el tipo de movimiento, el lenguaje. Hay diferentes formas, ¿no? Incluso el pensamiento, ¿no? Desde los pensadores visuales hasta los pensadores verbales, los pensadores matemáticos, los pensadores musicales y tantos diferentes tipos de pensamiento que al final ninguno es igual a otro. Claro, o sea, por ejemplo, en este caso a mí me vino a la mente el toque del ejemplo de Kian, ¿no? Que Kian es mi hijo más chiquito y cuando él tenía 3 años, él no podía aguantar el sonido de la licuadora. Entonces yo no entendía por qué, porque en ese tiempo no estaba informada. Y no, o sea, yo le aprendía y él comenzaba a llorar y se tiraba en el piso y yo no entendía por qué, porque según yo lo juzgaba en la escala que todos... Que tú viviste claro, que experiencia. Claro, porque cuando tú dices experiencia de niña, a ti no te afectaba tanto, entonces tu idea es que tu hijo va a hacer por lo mismo. Exacto. Entonces, y es como que, no sé, pues en esa época, no sé, de 10 te aguantaban una licuadora, ¿no? Entonces era raro encontrar ese niño que no te aguantara el sonido de la licuadora. Tanto así como el sonido de la licuadora, como ducharse, el agua en la cabeza, cortarse el pelo. Entonces, cosas que tú los puedes ver normal, para ellos es todo un desafío. Porque es como que no sienten la licuadora en tu nivel X, sino sienten en el nivel 100X. Entonces, todo eso incluye la neurodiversidad, pues, ¿no? O sea, también su pensamiento, ¿no? Es como que para mí es súper fácil... para mí, para mi mamá o para mi otro hijo, como cambiar los planes, no en algo tan básico como ya no vamos a comer helado, vamos a comer, no sé, pues chifa. Ya para él no es fácil cambiar la decisión, ¿no? Para él es no, pero hemos quedado que vamos a ir a comer helado, pero ¿por qué no es hora de chifa? Que no sé qué, él ya en algo tan básico que es que un cambio de plan, un cambio de decisión, ya su cerebro no es igual al del resto, no, al mío. Y yo lo considero como que, oye, pero eso es fácil de cambiar. Pero para él no, porque él es su cerebro piensa de otra manera. Claro, y eso tiene que ver con el tipo de pensamiento. Así como hay ciertas dificultades, como esta que tú estás mencionando, el cerebro compensa, ¿no? Entonces, no es como que ya,
tiene dificultad en esto y solo esa es la dificultad, sino el cerebro también compensa y le da habilidades para, ¿no? Entonces, a ver, coméntanos un poco de las habilidades que tiene Kian con respecto a este tipo de, o sea, neurodiversidad. O sea, por ejemplo, tiene una memoria alucinante, ¿no? Tiene una memoria alucinante, sabe mucho de muchos temas. Lo que él escucha, lo aprende y lo aplica, ¿no? El otro día, por ejemplo, yo pensaba que con esta la agarro, pensé, ¿no? Porque le encantan los planetas. Entonces le dije, ¿por qué Plutón no es un planeta? Y me dijo, ay, mamá, porque es muy chiquito. Y yo ni sabía por qué Plutón no era... 8 años. Sí, yo ni sabía por qué Plutón no era un planeta, ¿ya? Me dijo, ¿y por qué no entra en el cinturón de Centurión? Algo así. Como es muy chiquito, no entra en el cinturón de Centurión, no es un planeta. Y yo dije, ay, me está pajareando, ¿me Claro. Y ahí agarré mi celular, busqué, y era por eso, yo me quedé mirando, yo dije, no, ¿cómo puede ser un niño de 8 años sepa tanto sobre planetas, sobre espacio, sobre estrellas, sobre, la galaxia y el fin del universo, el Big Bang y todo eso, ¿no? O sea, el tema que le gusta lo desarrolla con una facilidad y una habilidad alucinante. Otra cosa... Otra cosa es que su oído es muy fino, o sea, bueno, ahorita que ya está con todo el tema de la terapia, ya aguanta los sonidos y escucha muy bien, o sea, te escucha a 3/4, ¿no? O sea, te escucha, no sé, pues de la punta de la casa hasta el extremo más bajo de la casa, ¿no? De ahí otra cosa, es muy bueno dibujando las banderas, los planetas, te dibuja todo. Entonces, te dibuja todo el mapa de Sudamérica con todas las banderas. Es muy hábil para muchas cosas en realidad. Exacto. ¿No? Es como que sí le da como que super habilidades en lo que no tiene otras habilidades, ¿no? Claro, o sea, como que la neurodiversidad nos habla de eso, ¿no? De más bien, en vez de enfocarnos en las debilidades o en las dificultades, siempre potenciar las habilidades que de hecho toda persona al final tiene, ¿no? Claro. Sino que, como por ejemplo, me viene a la mente el sistema educativo, ¿no? Nos encaja mucho en ese tema de, por ejemplo, copiar de la pizarra, ¿no? O escuchar la clase, ¿no? Claro. Sentado, ¿no? Ajá. Entonces, como que solamente hay ciertos estándares o ciertos procesos que implican a cierto tipo de personas. Entonces, al final, ya ahora hay más colegios que están hablando de la neurodiversidad, aceptando los diferentes tipos de inteligencia, y etcétera, ¿no? Y eso que todavía estamos en pañales, Ujú. ¿no? Porque muchos dicen o fomentan la inclusión, el tema de la neurodiversidad, pero no hacen algo para cambiar la forma en que enseñan o en que lo reciben, Ya. ¿no? Porque, por ejemplo, no tenemos niños que pueden estar sobreestimulados en ese momento, ¿no? O sea, me pasa, ¿no? Así lo que a mí me pasa con mi mamá, que llega Kian al colegio y él entra en su crisis, ¿no? Porque, no sé, pues un niñito le dijo algo que a él no le parecía y como él no entiende las bromas, su cerebro ya estaba así al punto de la explosión. Entonces, en vez de aplicar el tema de sacarlo al patio para que se regule, puede correr o puede hacer algo para regularse, lo siguen teniendo ahí sentado y no dejan, o sea, y él sigue como que ofuscándose más y más y más, y al final él termina como que, y él comenzó a gritar. Entonces ya es como una sobreestimulación de varias cosas o como una cadena desde el inicio y no tienen como salidas o plan B de, mira, ya lo veo así, lo llevo para acá para ver que si se puede regular, que se pueda calmar o tratar de explicarle afuera en otro ambiente controlado qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces ese tema de la inclusión también a mí me parece que en los colegios está a nivel básico, porque también a mí me hace mucho sonido la frase de Einstein de que si tú a un pez le quieres enseñar a trepar un árbol, Sí. va a ser el peor, pero si tú lo pones a nadar va a ser el mejor. Entonces como lo quieren en casa, o sea, la educación tradicional está Exacto. encasillada en que todos tienen que aprender igual y no todos van a aprender Y de igual. cierta forma y con ciertos estándares o patrones, ¿no? Claro, y encima debería, o sea, yo pienso que un colegio inclusivo, así como que el ideal sería como veo qué habilidad tiene mi pequeño y de esa habilidad le exploto para ver cómo puede ayudar a esta sociedad y cómo puede desarrollarse en esta sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si hay uno que tú ves que es un crack, no sé, pues cocinando,
básico, tratar de enseñarle todo lo que tiene que ver con cocina, ¿no? O sea, puedes enseñarle matemática a través de la cocina, puedes enseñarle lenguaje a través de la cocina, un montón de cosas a través de lo que les gusta, ¿no? Entonces, sí, me parece que estamos muy en pañales todavía. Sí, todavía hay ciertas dificultades. Bueno, veo que hay varias maestras que se están capacitando, pero incluso el mismo sistema como tal, es más, o sea, digamos que yo quiero innovar y hacer este tipo de aprendizajes, el sistema y la currícula todavía no nos apoya al 100%. Han hecho una evolución en cuanto a la currícula, ya está como por medio de competencias, ¿no? Como tratando de copiar otros sistemas, pero aún así la aplicación de esta currícula nacional todavía no nos apoya pues a fomentar este tipo de educación, ¿no? Como tal. Pero teniendo en cuenta que la neurodiversidad es este paradigma el que hemos explicado en esta primera parte, ya tenemos bastante claro el concepto, ¿no? Y lo que vamos a ir promoviendo a lo largo de estos podcasts. De los podcasts. Sí, pues yo creo que la neurodiversidad en sí es muy amplia para hablarla, no es todo un espectro en realidad. Es todo un espectro o una serie de diferentes dificultades, condiciones, habilidades también, ¿no? O sea, en realidad de ahí parte todo. Desde esa comprensión, claro, parte todo, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho antes de que cuando me decían espectro autista, no entendía el por qué. Ni por qué, o sea, no entendía, yo decía, pero es como que, no sé, yo pensaba, no, fiebre, a todos nos sube la temperatura, nos duele el cuerpo, nos da escalofrío, ¿no? Claro. Y yo decía, autista, entonces ciertos debe ser así. O características asociadas al autismo, ajá. Entonces yo decía, cuando decían espectro autista, yo decía, ¿qué? No, pues, pero si los autistas son así, así, ¿no? Ajá. Y luego me dicen que Ian tiene autismo, y yo, pero si él no es así, así. Entonces, mi desinformación a mí me llevaba a pensar de una manera. Y claro, luego cuando ya entré a este mundo de la neurodiversidad, veía de todo tipo de autismo, ¿no? O sea, hay desde el que no tiene nada sensorial, pero tiene todo el tema de comunicación, o hay el que sabe un montón, pero no sabe cómo expresarlo. O socializar. Entonces, como todo, o sea, es como... Nunca vas a ver un niño igual a otro. Ajá. Entonces, ni un adulto tampoco. Porque tienes los que, no sé, pues les puede molestar el agua, los que le pueden molestar las texturas, o tienes los que no le molesta el agua, no le molestan las texturas, tienes los que tienen estereotipas, otros que no, otros que tienen pensamiento flexible, el otro que tiene pensamiento flexible. Entonces, no hay un humano en este espectro igual al otro. Más bien nosotros somos los normales, somos como los uno igualitos a los otros, ¿no? O sea, ellos son como los superhumanos porque tienen habilidades súper desarrolladas a veces, y es como nunca hay uno igual a otro, y te sorprenden cada vez más. O sea, es una cosa que a veces llegan. Una vez vimos en Chiclayo, ¿te acuerdas? Un niño de 3 años que te dibujaba todo el sistema nervioso como si fuera una foto. Sí. Y tenía 3 años el pequeño. Y lo dibujaba igualito. Y te ponían los nombres. Todo, te ponían las terminaciones nerviosas, o también tú le decías el sistema digestivo y pasaba a otra hoja y te dibujaba todo el sistema digestivo. Entonces, yo me quedé anonadada con este pequeño de 3 años, pero no hablaba. Ajá. Todo lo expresaba a través del dibujo. Definitivamente el espectro es sumamente amplio, ¿no? Y te va a dar diferentes características que vamos a ir viendo. Y al final tiene que ver con este tema de que entramos dentro de la neurodiversidad, ¿no? Y de que todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes habilidades, diferentes dificultades también. Y más que nada, verlo desde el punto de que me llevaba a esta reflexión de que cuando uno entiende, es mucho mejor entrar a este mundo, y ha sido mucho más beneficioso para ti y para Kian, claro, que tú lo comprendas, a que tú simplemente digas, ya, a ver, trastorno de espectro autismo es esto, y ahí te cierres, claro. ¿no? Y más bien tú intentes cambiarlo o entre comillas, normalizarlo, que eso es lo que antes se trataba de hacer. Pero es mucho mejor que tú lo entiendas y entiendas el por qué suceden las cosas, y esto es mucho más provechoso, tanto como para ti, que eres parte de la familia, como para el niño. Claro. Y es muy importante también el tema que la familia esté informada.
Porque, por ejemplo, no es todo un tema ir a la reunión familiar y estar cenando, ponte en Navidad. ¿Qué puede suceder? ¿No? ¿Qué sucede? Es en Navidad y no sé, pues algo no le pareció o algo tú dijiste y no hiciste y ni cuenta te diste por estar en todo el trajín de la cena. Y él dice, no, pero tú me dijiste, no, pero ahorita no puede ser, no, pero tú me dijiste que ahorita, que cuando cenemos íbamos a hacer tal cosa, no, pero me olvidé, no lo puedo hacer, no, y entra en crisis. Y todo el mundo comienza a ver. Tú sabes que es por este tema, pero la familia, el contexto, ay, qué malcriado, no lo sabe. Ay, qué malcriado, ¿no? Ajá. Entonces es como que, y tratas de explicarlos, pero, o sea, pero como no lo ven, no lo viven, y no entienden el 100%, en su cabeza está como que, ay, niño malcriado, niño engreído, etcétera, ¿no? Pero al final tú sabes que entró en crisis porque no cumpliste, no sé, pues la secuencia del pictograma. Claro. Entonces estás así como que, ay, ¿ahora qué hago? Porque es un pensamiento flexible. Ajá, ¿no? Mientras todos estamos cenando, o sea, ay, después lo haremos, ¿no? Claro. Y él está así, no, después lo haremos, y no, ya no quiero comer, no, y tú estás como, come, hijito, come. Ahí con todo, con la familia, con la abuela, con la suegra, con todo el mundo, y ya estás. Entonces es muy importante el tema de implicar en la familia, porque es tu base de apoyo, no porque a la familia o a los amigos cercanos, porque también, o sea, nosotros hemos tenido que informar bastante a nuestros amigos cercanos. En general a la sociedad. Porque, no sé, pues los llevas a jugar a la playa, se van un día de playa y le das su esto, entonces no es como que no le prometas algo que no le vas a cumplir, ¿no? O hay que explicarle, todo lo que tú le dices tal cual, él va a entender, entonces no le puedes decir, no sé, cuando baja el sol vamos a comer helado, porque él va a ver que baja el sol y al toque decir vamos a comer helado, si tú ya no le puedes decir que no, porque va a entrar en su crisis, ¿no? En su crack, hasta que lo aprenda a manejar cada vez, igual lo maneja mejor, pero también cada vez más personas están informados del tema a nuestro alrededor, y eso nos facilita mucho el tema de convivencia. Por ejemplo, me recuerdas una anécdota, una historia. Bueno, no sé, les voy a comentar a las personas. Mi hermano es un joven ya con autismo, él ya tiene 22 años, es autismo grado 2, pero él cuando era pequeño nosotros lo llevamos a los centros comerciales, y él tenía una fijación, siempre se iba a la parte de los juguetes, a la parte en donde está la cocinita, el horno microondas, ¿no? Todas las partes de la cocina, ¿no? Y le encantaba pararse ahí y ver, y quería todas las veces que iba al centro comercial, por su inflexibilidad, llevarse un horno microondas a la casa. Entonces era como muy desgastante para nosotras como familia llegar y explicarle, ¿no? No te podemos comprar un horno microondas de juguete cada vez que vamos a Plaza Vea, ponte. Entonces íbamos, y entonces cuando le explicábamos, inmediatamente entraba en crisis, y se tiraba al piso, lloraba, entonces era muy desgastante, más la situación como tal, que bueno, nosotros ya lo manejábamos porque habíamos estado capacitadas en ese entonces, pero lo más estresante era la gente. Mirando. La gente que pasaba, la gente que te preguntaba, a las señoras que venían decían voy a llamar al policía, las señoras que te decían el niñito que no lo están criando bien, e incluso una vez se acercó un señor y dijo que lo estábamos maltratando porque estaba llorando y estaba tirado en el piso. ¿En serio? Entonces, a esto me recuerda mucho porque es como que también la sociedad que tanto colabora o que tanto está informada de, ¿no? Claro, sí, y eso es o sea, nos pasa bastante que lo primero que hacen es juzgar, ¿no? Es como, no, lo estás creando mal, o no eso, no lo otro, y al final no entiendes toda la dimensión que hay en ese decirle no, porque al final le tienes que decir no, porque le tienes que poner límites, porque lo tienes que educar, porque no es una persona incapaz, ellos entienden todo. Y de hecho el otro día me pasó la misma escena, ¿no? Pero ya no era mi hermano, era un niño que estaba con su papá, y el papá le decía, vamos, y en el mismo centro comercial, ¿no? Y el niño quería un chocolate, algo así, y estaba en el piso tirado. Entonces es como que yo empáticamente me seguí de largo, pero igual había personas que más bien pasaban y miraban, ¿no? Entonces al final dentro del conocimiento también está el apoyo a otros que pasan por esta situación. Y eso que también, o sea, yo creo que es también falta de información, ¿no? O sea, es las personas que son ignorantes en el tema, ¿no? Exacto. Entonces falta también de apoyo de, no sé, los medios para que puedan informar o podamos enseñar más este
estos temas, porque al final si ves a una persona que lo ves en ese apuro, le preguntas, ¿necesitas algo? Sí, no, ya, ¿no? O sea, nada más no quedarte mirando, ay, lo estás haciendo mal, que no sé qué, lo estás creando mal, no es así. O sea, al final es simplemente en ese momento de su crisis salvaguardar que no se golpeen. Exacto. Y de ahí esperar. También dejar que la familia lo maneje, ¿no? Uh-huh. De la forma en la que están siendo intervenidos, pues es muy probable que esté llevando terapia, o si no también brindarle cierto apoyo en caso lo necesite. Porque imagínate que el psicólogo o el terapeuta te haya dado una indicación, ¿no? Cuando pasa esto, haces esto, esto y esto. Y no puedes porque al final todo el mundo mete el brazo, lo levanta acá, que no sé qué. Es bien complicado, sobre todo las técnicas conductuales. Claro. Porque las técnicas conductuales indican que todo es un estímulo. Uh-huh. Entonces, tú puedes dejar de ser el estímulo por tu propia voluntad y porque el psicólogo te ha dicho, pero la abuelita, la tía o la persona que pasa en la calle se vuelve un estímulo, y entonces tú ya, por más que tú quieras extinguir la conducta, si hay un estímulo externo que alimente la conducta, así no seas tú, ya perdiste. Entonces es todo un tema. O sea, algún día sería lindo que todo el mundo esté informado sobre estos temas. Creo que para el próximo episodio podemos tocar ese tema de cosas que las personas ignoran sobre cosas que no deberías hacer. Cosas que no deberías hacer. Sí, me parece un buen tema. Sí, sería un buen tema, porque al final, o sea, yo me acuerdo, ¿no? Que antes de saber todo esto, no naces sabiendo. Entonces, y este es un tema muy nuevo. Entonces, toda la información que podemos dar, yo creo que es valiosísima. Y bueno, eso. Sí, de hecho, eso. Así que ya. ¿Cuál era nuestro siguiente tema? Tenemos nuestra caja. Tenemos un último tema. Ya. Este de acá. Las diferentes condiciones y sus características. Vamos a hablar de dos. ¿Cuál de las dos? A ver, empecemos con el TEA, uh-huh, para generalizarlo un poquito, tener un poco más de información detallada. Primero que nada, el TEA es una condición, uh-huh, pero científicamente, bajo el nivel clínico, ¿no? El TEA es trastorno del espectro autista. Claro, el nombre es trastorno del espectro autismo, ¿no? Y bajo el nombre clínico. Entonces, cuando muchas veces llega la palabra trastorno, que de por sí asociado a cierta discapacidad intelectual o a ciertas dificultades mayores, sí puede llegar a ser un trastorno, es decir, algo que impide el desarrollo adecuado del niño. No en todos los casos se da. Por eso es que nosotros lo llamamos como una condición que puede estar asociada a diferentes dificultades, en algún caso mayores o en algún caso menores, más manejables, ¿no? O sea, si lo ponemos en un lenguaje español, clínicamente se dice trastorno espectro, pero en la realidad es una condición, una forma de vida, la cual puede estar ligada a algún tipo de discapacidad. ¿Sí? Puede estar ligada naturalmente a una discapacidad intelectual, por ejemplo, a una discapacidad motriz, incluso a una discapacidad como síndrome Down, TDAH, algunas otras condiciones, ¿no? Comorbilidades como TDAH, etcétera. Pero no en todos los casos. Claro, no todos los autistas van a tener una discapacidad, una comorbilidad. Como tal. De hecho, o sea, por ejemplo, para que más o menos lo entiendan, antes, en la antigüedad, hace como 10 años, científicamente el 50% de las personas autistas no hablaban, no eran verbales, ¿no? Pero ahora con las técnicas, con los trabajos y los tratamientos, ese porcentaje está disminuyendo. Pero es porque se le está dando más énfasis a todo eso que hemos estado hablando, de la neurodiversidad, de que es una condición, de que hay que abordar las dificultades, que simplemente forma parte de este grupo y así se va a quedar, claro, ¿no? Entonces es bastante, primero verlo desde ese punto, y segundo que sí hay dificultades, o sea, no es que simplemente ya hay que verlo bonito, es una condición, no sé, todo va a estar bien, claro, no, porque en realidad el camino sí es complicado, es duro, sí. El camino es complicado y hay dificultades, y las dificultades son a nivel de comunicación y lenguaje, a nivel social y a nivel de patrones restringidos repetitivos, ¿no? Que en este caso es el pensamiento inflexible. Entonces, cuando nosotros sabemos ubicar bien estas dificultades, ya podemos generar un tratamiento efectivo, y tanto los padres, conociendo también sobre las diferentes dificultades de sus niños, pueden también comprenderlos y apoyarlos a desarrollarse mejor. Pero algo que sí tienen que estar presentes, ¿no? Y es
es algo que nos pasa mucho, es que, digamos, yo, por ejemplo, no sé, aprendí espontáneamente a acercarme a otros niños e interactuar con ellos, a jugar. Pero mi niño en el espectro, no. Claro. Pero eso no quiere decir que yo no le pueda enseñar a, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros vamos trabajando. Identificamos dónde todavía el niño no está desarrollando esas habilidades y las vamos trabajando, ¿no? Habilidades como imitación, juego, referencia conjunta y lenguaje también, ¿no? Claro. Entonces, más o menos eso es lo que es el TEA o trastorno espectro autismo o autismo. A mí lo que me gustó, me acuerdo de una conferencia que hiciste, fue cómo explicar el tema del lenguaje, que no es lo mismo que el habla, y luego el tema de la comunicación. Exacto. Que para una persona que no le presta mucha atención a esta habilidad innata, es una habilidad que a un niño le puede costar bastante desarrollar. Sí. Y que se puede enseñar, o sea, porque era como que lo que explicaste era como que tu cerebro no le decía a tu boca que tenía que hablar, entonces no te respondía. Son demasiados procesos. O sea, de hecho que ahorita para nosotros estar haciendo el podcast hablamos muchas palabras por minuto, lo hacemos fluidamente, utilizamos los sonidos, la respiración, los músculos. Entonces son demasiadas funciones que nosotros hacemos innatamente, como tú dijiste, que como lo hacemos desde que tenemos 2 años, es algo sumamente en lo que hemos desarrollado una habilidad, pero que no todos la desarrollan de la misma forma, ¿no? Entonces sí es un punto bastante a concientizar, ¿no? Eso sería bonito tocarlo en otro podcast, el tema del habla, la comunicación, el lenguaje, porque cuando yo lo vi yo dije, en verdad ya entiendo por qué no me contestan. No, porque yo en mi cabeza, que juzga como la persona que yo crecí, era como, si hablar es tan fácil, ¿no? ¿Por qué no contesta? O algunos papás, por ejemplo, le dicen a su niño, ¿no? Pan, ¿no? Di manzana, di manzana. Y, o sea, creen que con simplemente decir di, ya lo tiene que decir. Porque así éramos nosotras de niñas. O sea, cuando tu mamá te decía, ¿no? Di agua, y tú, agua, lo hacías por invitación, porque estás desarrollando ese proceso. Entonces, como yo aprendí, también espero que mi niño aprenda. Pero no siempre nuestros pequeños aprenden por esos caminos. Claro, o sea, y ahí tienes 2 cosas que hablas, ¿no? Porque yo, o sea, antes, cuando yo empecé, decía, pero ¿por qué tienen que aprender a imitar, no? Pero al final tú de niño aprendes todo imitando. Exacto. Porque tú aprendes de que el perro es perro porque estás imitando que tu papá dice perro, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, todos esos procesos que puedes ver que son como fáciles, en verdad es todo un proceso del cerebro, con los músculos, con todo, y es bastante tedioso, ¿no? Entonces, enseñarle eso a ellos. Por eso es muy importante el tema de la terapia, ¿no? O sea, el tema de la terapia a temprana edad, porque ya cuando ves que no está desarrollando eso, una intervención temprana va a hacer que lo pueda desarrollar, que lo pueda aprender. Entonces, eso también es importante. Es un buen tema a tocar. Tenemos ya dos próximos temas. Sí. ¿Y de qué otro íbamos a hablar? Creo que con esto cerramos el podcast con el tema del TDAH, que es, a ver, para los que trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Que tiene que ver mucho, también le llaman trastorno de la forma clínica, pero tiene que ver mucho con el control de los diferentes impulsos, ya sea del cuerpo, del movimiento y también de los impulsos y el manejo emocional. Y obviamente, como su nombre lo dice, también con el manejo de la atención. Entonces, el trastorno por déficit, porque se llama déficit, quiere decir que la persona o el niño tiene menor capacidad de atender y controlar sus movimientos. Pero, como hablábamos de este tema de la neurodiversidad, bajo la neurodiversidad, yo puedo ser una persona muy desatenta, pero al mismo tiempo muy capaz, ¿no? Entonces, hablamos de que el cerebro compensa. Usualmente, estos niños con trastorno de déficit por hiperactividad y atención tienen mayores habilidades en otros campos, ¿no? Y a mí me pasó mucho esto que las maestras me dicen, ay, sí, se para, que no sé qué cosa, ¿no? Es hiperactivo, se mueve, pero la clase la hace en 2 minutos. Entonces, quiere decir que el niño sí está desarrollando su cognición, de hecho de una manera
mayor, pero que no logra controlar al 100% su movimiento, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los sentidos, ahora ya lo sabemos, ¿no? Con el sentido vestibular, el propioceptivo y también con el manejo de su propio cuerpo. No, pero eso de los sentidos lo sabes tú nomás. Pero tradúcelo, pues. Vamos, es que no existen 5 sentidos, son más sentidos. Hay 2 más, creo que hay más sentidos que esos 2. Hay más sentidos, pero hay 2 importantes, que es el vestibular y el propioceptivo. ¿No? El vestibular es para todo lo que es movimientos. Equilibrio. ¿No? Equilibrio. Y el propioceptivo es como yo puedo manejar mi cerebro con mi cuerpo para poder, no sé, pues por ejemplo agarrar las cosas, ¿no? O sea, yo sé que tengo que coger esto con una cierta cantidad de fuerza y sé que está a cierta distancia de mi mano, entonces más o menos calculo y llego. Pero a veces hay niñitos que son más torpes, ¿no? Que no pueden cogerlo. Entonces ese es el sentido que no han desarrollado, ¿no? El sentido propioceptivo. Entonces... Y de hecho que volvemos a lo mismo de todo el podcast, que es para mí lo que puede ser natural, claro, para otra persona no lo es, ¿no? Entonces, por eso es el tema de la neurodiversidad gigante, ¿no? Porque, o sea, puedes tener un niño que no tiene TDAH, que no tiene TEA, que no tiene nada, pero no tiene el sentido propioceptivo desarrollado y al final es como el que le dicen, ay, tú siempre te caes, ¿no? Tú siempre eres torpe, pero al final es porque no tiene desarrollado ese sentido, entonces tienes que desarrollarlo en terapia con ejercicios o como puedas desarrollarlo, pero hay que desarrollar el sentido. Entonces, todo ese tema es la neurodiversidad. Entonces, sí, creo que va a estar bonito este tema, estos temas que van a venir en estos podcasts. Y sobre todo creo que lo más importante es que sepan que no están solas, ¿no? O sea, ni mamás, ni papás, ni pequeños, ni adultos, si tú eres neurodiverso también estás por acá, no están solos y ya estamos tratando, ¿no?, de abordar diferentes temas que puedan apoyar a esta linda comunidad. Y poder crear conciencia, ¿no?, del tema de la inclusión. A mí me parece que el tema de la inclusión es algo muy importante, tanto en trabajo, como en familia, como en escuela, como en universidad, porque al final todos somos diferentes al otro, y eso es lo importante, ¿no? Si no, la vida sería aburrida. Entonces, hasta acá lo dejamos. Para una próxima oportunidad. Estamos felices. Y bye. Nos vemos.